Gloria a Dios, hermano. Les invito a que abran su Biblia en Lucas 16, versículo 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, porque nos permite, Señor, escudriñar tu bendita palabra, Señor. Señor, haznos entender, Padre, que nuestra condición aquí en la tierra, Señor, no es la que, Señor, nos definirá en nuestra otra vida. Señor, lo que hará un cambio tan grande, Señor, es que hayamos creído en ti. Señor, no importa si somos ricos o pobres, lo importante es que hayamos creído en tu nombre, en el Hijo de Dios, el cual es el único que nos puede dar la vida eterna. Señor, que entendamos que nuestra situación puede cambiar en un momento, Señor. Señor, que esta palabra sea de alerta a nuestras vidas para que arreglemos nuestras vidas y vengamos a ti, Señor, y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Habla las vidas, Señor. Señor, habla las vidas. Que esta palabra se quede guardada en sus mentes y en sus corazones, y que seamos oidores de ella, hacedores, Señor, de esta palabra, no tan solamente oidores. Gracias te damos. Amén. Puede tomar su lugar. Hablábamos un poco, hermano, la enseñanza pasada, amén, que esta parábola iba dirigida especialmente a los escribas, los fariseos hipócritas que vivían en una religión solamente, que amaban demasiado sus riquezas y que creían que el estar rico, prosperado y en sanidad, eso, hermano, era un contentamiento que tenía Dios con ellos, hermano, aunque no llevaran la ley como debía de hacer en aquel tiempo. Ellos, pues, en el interior eran malvados, ¿no? Eran muy malvados estos hombres, pero lo importante, hermano, era que, pues, cómo estamos por dentro, ¿no? Es lo que le importa a Dios, lo que está en el corazón, no lo que mira el hombre, hermano, lo externo. Entonces, hablábamos un poco, hermano, que Jesús daba esta parábola por ellos, ¿no? Que confiaban en sus propias riquezas, que eran ávaros, amadores del dinero, injustos. Y esta enseñanza, hermano, era para que entendieran que nuestra situación puede cambiar en un último momento, hermano. Muchos están confiados en estos tiempos
que pues, están ricos, ¿no? Y no van a Dios. Obviamente primero van a las riquezas, obviamente primero, hermano, su fe está en lo económico, ¿no? En las medicinas. No van a Cristo, hermano, van al dinero. Un problema marital, van a un psicólogo, van con pastillas, ¿no? Con medicamentos, si tienen esquizofrenia o alguna otra enfermedad. Van al médico y no está mal, hermano. Pero poner toda tu confianza, poner a Dios en primer lugar en tu corazón y poner al dinero como a tu Dios, ahí, hermano, está lo mal. Entonces, los dos murieron al mismo tiempo. Uno fue al cielo, al seno de Abraham, que fue Lázaro, el pobre, hermano, que era lambido por los perros, y el rico, hermano, que de seguro solamente era un religioso, hermano, que llevaba la fe solamente por fuera, ¿no? Pero interior, pues él estaba siendo un hombre malvado. Entonces, vimos, hermano, el lugar de tormento. Amén. Aquel rico estaba, hermano, en un lugar de tormentos y vio a lo lejos a Abraham. Amén. Vimos también, hermano, 3 puntos: la necesidad del infierno, una descripción del infierno y la eternidad del infierno. Amén. Entonces, estuvimos viendo esos puntos y, hermano, vimos que las descripciones del infierno, hermano, es un lugar de tormento. Amén. Y es un lugar eterno. Y vimos como segundo punto que era un lugar de tinieblas, hermano. Estuvimos citando varios versículos. Amén. Y bueno, en Mateo 22:13, hermano, cuando en la parábola de las fiestas, hermano, dice que se encontró uno que no estaba vestido y este fue echado afuera a las tinieblas de afuera. En Judas 13 dice que para los malvados, los impíos, dice que está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Amén? Hermano, y es algo terrible estar en un lugar de tinieblas. ¿Amén? En un lugar de tinieblas solamente lo que hay es miedo, desespero, hermano, y un lugar donde ya no hay esperanza ni ninguna chispa de luz. ¿Amén? Entonces, por último, nos faltó, hermano, nos quedamos en un punto. Amén. Que el infierno es comparado con un lugar donde hay gritos y maldad. Un lugar de tormentos, hermano. Vimos que es eterno, un lugar de castigo eterno, y es un lugar de tinieblas, pero también como punto número 3, es un lugar de gritos, de maldad, de pecado, de sufrimiento, hermano, ese lugar. Amén. Y, hermano, el infierno es necesario. Dios, hermano, hablábamos también en la enseñanza pasada que es un Dios justo, hermano. Es necesario el infierno. Hermano, si la ley de Dios, hermano, no hubiera un infierno, no hubiera una condenación, pues en vano, hermano, es que se predicara el evangelio, en vano es, hermano, todo esto que estamos haciendo. ¿Por qué, hermano? Pues si no, pues cada quien que haga lo que quiera, igual pues no pasa nada. Pero, hermano, así, hermano, como es necesario, como a todos nos gusta un cielo, una vida eterna con el Señor, hermano, pero cuando viene pues la enseñanza del infierno, pues no es algo que muchos acepten y no es algo que muchos les guste escuchar, pero es necesario, hermano. Si Dios habla de una justicia, hermano, también por obvias razones hay una condenación. Amén. Y vamos a ver, hermano, cómo nuestro Señor Jesús usa una metáfora, hermano, de un lugar de tormento, un lugar de dolor y maldad, y usa una metáfora del Gehenna, hermano. Un lugar, hermano, donde se quemaban a personas, a malvados, a hombres, hermano, ladrones, asesinos. Dice la palabra, hermano, que se tiraban en un valle
en ese valle, eran comidos por los gusanos, eran consumidos por el fuego. Y Jesús, hermano, usa esta comparación, una metáfora de ese lugar para hablar del infierno, que es un lugar donde siempre hay fuego, donde siempre hay gusanos, donde siempre hay gritos, sufrimiento, lloro, pecado. Comúnmente nosotros en nuestra actualidad usamos muchas comparaciones para describir el infierno. Sin saberlo, hermano, hacemos lo mismo que Jesús hacía. Usamos, hermano, las guerras para decir, las guerras son un infierno. Fue un año de guerra, de sufrimiento, de hambre, de peste, de mucha muerte y mortandad. Un lugar, hermano, fue un momento muy difícil para todos. La guerra fue un infierno. Y usamos esas comparaciones figuradamente para describir que así será el infierno. Pero hermanos, déjenme le digo que las guerras ni por poco se comparan con el infierno. Porque yo te puedo decir que en las guerras tienen un fin. No ha habido una guerra que no tenga un fin, hermano. Todas terminan y tienen al final un descanso todos los soldados. Tienen un final, hermano, donde ya todo vuelve a la normalidad, cada quien pues a sus casas, los que vivieron. Pero tiene una esperanza de que va a terminar algún día. Y por eso, hermano, no se compara con el infierno, porque la guerra algún día termina y el infierno, hermano, es eterno. Comúnmente, también nosotros lo vivimos en Reynosa. Decimos, esta balacera fue un infierno. Pero, hermano, ni por poco se compara con el infierno, con el Gehenna, ¿verdad? Que también usa Jesús esa comparación. Porque, hermano, estas balaceras duran, ¿qué? 15, una hora, un día a lo mucho. Pero después miras a toda la gente con mucha normalidad. Todos vuelven a sus trabajos, todos vuelven a las tiendas, como si nada hubiera pasado, hermano. Ya estamos acostumbrados, pero ese momento se nos hizo un infierno. Pero por nada se compara, hermano. Porque en las guerras, después de que terminan, vienen las risas, vienen, hermano, los abrazos cuando vienen a sus familias. Pero, hermano, el infierno, hermano, es un lugar de tormento eterno. Amén. Por último, nosotros también usamos las enfermedades como un infierno. Esta enfermedad fue un infierno y mientras que estuve en esto, viví un infierno. Lo pueden comparar así. Pero nuevamente, hermano, les digo que estas enfermedades, tienes a tus familiares, hermano, por un lado. Tienes palabras de aliento. Tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio, de ver la luz del Evangelio. Tienes la oportunidad de cantarle a Dios. Hermano, tienes la oportunidad todavía de ver a tus seres queridos. Pero, hermano, todavía hay una luz de esperanza por escuchar el Evangelio. Todavía hay una luz de felicidad. Y sabes que tarde o temprano, si Dios quiere, esa enfermedad pasará. Pero el infierno nunca pasará. Será eterno. Amén. Entonces, comúnmente vemos estas comparaciones que usan las personas. Amén. Pero aún, hermano, hasta en esas ocasiones, en las guerras, puedes ver misericordia, ¿no? Te pueden tomar de rehén, pero te puedes soltar. Te pueden vender como esclavo, como lo hacían antes, pero hay un poco de misericordia. Hermanos, el infierno es una eternidad. Amén. Donde el furor del que recibirán ira, hermano, será el furor de la ira de un Dios infinito, hermano. No será la ira de un narcotraficante, no será la ira de un gobernante ni de un dictador, será la ira, hermano, de un Dios infinito y eterno, hermano, todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Voy a dar 2 versículos, hermano, que nos hablan de la eternidad del castigo del Señor. Y esto lo digo, hermano, por aquellos que piensan en la aniquilación, en esta doctrina, hermano, que solamente al final, cuando uno muere, pues
Si fuiste malo, pues dejas de existir. Pero Mateo 25:46, en el juicio final, cuando el Señor aparte a los cabritos de las ovejas, dice, hermano, que los cabritos, los que no hicieron la voluntad de Dios, ¿ven?, estos irán al castigo eterno. Aquí no menciona la palabra Gehenna, que es infierno en nuestra actualidad, pero dice, hermano, que irán a un castigo eterno. ¿Qué entendemos por un castigo eterno, hermano? Entendemos que es un sufrimiento por todo, ¿no? Por todo el tiempo, que nunca acabará. Lo digo, hermano, por aquellos que piensan que dejas de existir. Dios te aniquila y ese es tu castigo. Y ya. Pero dice que los justos van a la vida eterna. ¿Ven? A las ovejitas, hermano. A los que escuchan la voz del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. El príncipe, hermano, de todos los pastores y de todas las que creen en Él. ¿Ven? Vamos a 2 de Tesalónica, capítulo 1, versículo 5. Vamos a estar viendo, hermano, de un castigo eterno. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, vemos 4 puntos, hermano, en este versículo. Número 1, lo vemos en el versículo 5. Es justo el juicio de Dios, hermano. Es justo que unos vayan a la gloria eterna y es justo que unos vayan a la condenación eterna. Amén. Dice que es justo que los que padecen por el Evangelio, por Cristo, hermano, es justo de Dios darles un reposo. Amén. Pero por otro lado, a los que atribulan y son malvados y no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, hermano, que es justo también delante de Dios pagarles, hermano, con retribución. Amén. Y lo vemos en el versículo 8, hermano. Es justo, hermano, para aquellos que dicen, es que para mí es injusto que un Dios de amor, de misericordia, también mande al infierno. Pero vemos aquí en el versículo 8, vamos a leerlo desde el 7, mejor del 6, para que no haya duda. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Pero vemos a los malvados, dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia de Dios. Vemos, hermano, llamas de fuego eternamente, ¿no?, para aquellos que no creyeron en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sufrirán con eternidad, con perdición, y excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Amén. No vimos la palabra infierno en este versículo, pero hermano, si vemos un lugar de fuego, un lugar donde ya la misericordia de Dios no estará presente, hermano, sino la ira, hermano. Y hermano, y un fuego eterno. Amén. Entonces, hermano, hay algunos
bueno, no creen, ¿no? Porque usan la palabra Gehenna como una metáfora. Pero en estos dos versículos vemos, hermano, un argumento muy sólido que para los que no creen, hermano, en el infierno, vemos que si hay otros versículos que hablan de un castigo con fuego eterno. Vamos a ver el origen histórico de la palabra infierno, hermano. Vamos a ver el origen de la palabra Gehenna. Dice, Gehenna es una palabra griega, hermano, que proviene del hebreo Ge-Inom, que significa valle de Inom o valle de los hijos de Inom. En el Antiguo Testamento, Gehenna, hermano, tiene otros nombres, como el lugar alto de Tofet, valle de Ben-Inom y valle de la matanza. En la Biblia, la palabra se usa para describir tanto un lugar físico como un destino espiritual. Los antiguos israelitas usaban, hermano, el valle del sur de Jerusalén para sacrificar sus hijos, hermano, a un dios, Moloch. Entonces, en la época de Jesús, hermano, el Gehenna es un término usado para describir el infierno. Ahora el Gehenna a nuestro idioma pasó a ser infierno. Entonces, en el hebreo, hermano, en el principio este lugar era el valle, amén, de Ge-Inom. Era un lugar al sur de Israel, hermano, donde comúnmente, hermano, reyes paganos, hombres, reyes muy malos, ¿no?, de que tuvo Israel, llevaban a sus hijos, hermano, para sacrificarlos al dios Moloch. Y esto, hermano, para ofrenda, para que viniera, hermano, pues bendición, para que viniera más prosperidad, para que, bueno, les fuera bien en las siembras. Y hermano, era una aberración delante de Dios. Y vamos a ver, hermano, cómo estos reyes usaron este lugar, el valle, hermano, del Ge-Inom, que después, hermano, en el griego se dice Gehenna, y ahora en nuestra actualidad, hermano, fue traducido como infierno. Vamos a Segunda de Crónicas, hermano, 28:3. Y un rey despiadado, hermano, malvado, quemó a sus hijos ahí. Fue el rey Acaz. Dice, hermano, el rey Acaz, hermano, sacrificó a sus hijos en el fuego, participando en las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Se lo voy a parafrasear, hermano, para ir un poco más rápido, pero siquiera anote las citas. En Segunda de Crónicas 33:6, hubo un rey, hermano, que tomó su asiento después, que fue Manasés. Este, hermano, seguía sacrificando a sus hijos en este lugar, en el valle de Ben-Inom. En ese lugar se practicaba la adivinación, la brujería, buscó agüeros y consultó médiums y espiritistas. Hizo mucho mal a los ojos del Señor, provocando, hermano, la ira de Dios. Pero después, hermano, de esos reyes malvados que había hermano, en el reino del Señor, se levantó un rey, hermano, un rey bondadoso, un rey, hermano, que era noble delante de Dios, que buscaba hacer su voluntad. En Segunda de Reyes nos habla, hermano, de Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Este rey Josías, hermano, desde que empezó, dice que profanó todos los templos, hermano, que eran a Baal. También dice que destruyó, hermano, a Tofet. Todos estos lugares donde se sacrificaban los hijos a Moloch, todos estos lugares, hermanos, donde se practicaba lo desagradable delante de Dios, destruyó, hermano, con estatuas, con templos, todo lo que tuviera que ver con la idolatría, todo lo que fuera en contra de la palabra de Dios. Este rey Josías, hermano, fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Entonces, vemos que, hermano, usaban el valle del Ben-Inom para lo malo, ¿no? De seguro, hermano, era un lugar ahí triste.
miraba un poco, hermano, y este Dios que para ellos era como un toro, hermano. Y le prendían fuego, hermano, y por la boca le aventaban los niños. Era un lugar, hermano, despiadado, donde había muchos gritos, hermano, de esos inocentes, donde había, hermano, mucha tristeza, maldad y miseria, hermano. Ver, hermano, el fuego consumiendo los cuerpos, ver los gusanos que se comen, hermano, esa gente inocente. Después, hermano, vemos a los profetas hablando del valle del Be Hinnom. Vemos, por ejemplo, a Jeremías hablando de Tofet, que es lo mismo, este valle del Be Hinnom. Y vamos ahí, hermano, Isaías 30, versículo 33. Nos habla de este pozo de fuego. Isaías, amén, capítulo 30, versículo 33. Amén. Dice: Tofet ha sido preparado desde hace mucho tiempo, ha sido dispuesto para el rey. Su pozo de fuego se ha hecho profundo y ancho, con abundancia de fuego y leña. El aliento del Señor, como un torrente de azufre ardiente, lo enciende. Entonces el profeta, hermano, ya empieza a usar este lugar, hermano, el valle del Be Hinnom, como un lugar, hermano, reservado para aquellos reyes malvados, hermano. Y nos dice que es un pozo de fuego, un pozo grande, hermano, un pozo, hermano, donde sufrirán. ¿Qué tan grande es, hermano? Vemos en el versículo que su pozo, hermano, es profundo y ancho, donde sufrirán esta gente malvada. ¿Con qué serán dañados? Con abundancia de fuego y leña. Lo dice el versículo. ¿Y qué provoca este fuego, hermano? A veces vemos ¿cómo se llama? Los lugares donde funden, ¿no?, el metal. Y por detrás, hermano, están soplándole para que el fuego salga con más fuerza. Y eso le da más calor. Y eso funde, amén, los metales. Pero ¿qué provoca, hermano, que este fuego sea más fuerte? ¿Cuál es, hermano, digamos, la fuente? Dice aquí mismo, hermano: el aliento del Señor, como torrente de azufre ardiendo, lo enciende. Hermanos, ese lugar, hermano, no es el fuego de Satanás, no es el fuego de los demonios que está haciendo, hermano, ardiendo en ese lugar. Lo que hace que el lugar, hermano, que Tofet, que el valle del Be Hinnom, o el infierno, hermano, esté cada vez ardiendo, es el propio aliento del Señor, hermano, que lo enciende como torrentes de azufre. Su ira, hermano, es la que prende ese lugar. Amén. Su ira es la que, hermano, está en ese lugar. Ahí ya no hay misericordia. Y, hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Sabemos que Él es misericordioso, grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Vamos a Isaías, versículo 66, versículo 24. Entonces los profetas ya nos empiezan a hablar que este lugar será un castigo donde Dios, hermano, será el autor, y es un lugar ancho, profundo, donde hay fuego. Vamos a Isaías, capítulo 66, versículo 24. Y vamos a ver, hermano, lo que Jesús ya nos dijo, que ahí es donde el gusano nunca muere. Dice Isaías 66, 24: y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Los gusanos que los comen no morirán. El fuego que los quema no se apagará. Y serán abominables para toda la humanidad. Entonces,
Antes de esto, hermano, Isaías estaba dándole un mensaje a las personas obedientes, que su destino sería con la gloria del Señor, y serían como ofrenda para el Señor todos los gentiles de todas las tierras, hermano. Pero después dice que estos, cuando estén en la gloria eterna, mirarán, hermano, con gran desprecio y con asombro a aquellos que están siendo consumidos por los gusanos, hermano. ¿Ven? Isaías aquí está haciendo alusión al valle de Hinnom, hermano, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Ven? Entonces, hermano, cuando Josías, este rey noble que hacía lo recto delante del Señor, hermano, abolió todas estas prácticas malvadas, se dice, hermano, que este lugar sirvió como un vertedero de toda la basura, un lugar donde iban a parar todos los cuerpos, hermano, de los malvados, de los ladrones, de los asesinos. Se dice, hermano, un escritor dijo que en este lugar la llama nunca se apagaba. Siempre había algo que quemar en ese lugar. O si no era basura, si no era cuerpos, hermano, pero siempre había algo que quemar. Siempre estaba saliendo humo. Siempre había lumbre. Y hermano, siempre había gusanos, porque siempre había algo que comer para esos gusanos. Pero hermano, de ese lugar, lo que lo caracteriza es que todo es consumido ahí, ya sea por el fuego o por el gusano, pero todo es consumido. Entonces, Isaías, hermano, empieza a usar este lugar como un lugar de tormento, y ahora vamos a ver cómo Jesús usa lo mismo, hermano. Usa una metáfora de este lugar, hace alusión a este lugar, hermano, porque es un lugar caracterizado por sufrimiento, un lugar que los israelitas sabían que era un lugar, hermano, de dolor, un lugar de miseria, un lugar de gritos, y eso es algo que caracteriza el infierno. Vamos a ver algunos versos, hermano, del valle del Hinnom, que ahora lo vemos en el Nuevo Testamento como el Gehenna en griego, pero en nuestro idioma, hermano, ahora es el infierno. Vamos a ver, hermano, Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano sin motivo será culpable de juicio. El que le diga a su hermano raca será culpable ante el concilio. El que le diga necio será culpable del fuego del Gehenna, del fuego del infierno. Hermano, cualquiera que odie a su hermano, cualquiera que esté enojado con él, hermano, sin motivo, hermano, dice que este ya es culpable y está expuesto, hermano, al fuego del Gehenna, que vimos que es un lugar de sufrimiento. Amén. Vemos también la palabra del Señor que nos dice: si tu mano derecha te hace tropezar, córtetela y arrójala lejos de ti, porque te conviene más que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna, al infierno. Hermanos, el Señor nos dice y nos da una exageración, no para que lo hagas literalmente, pero hermano, usa esta exageración para que entiendas, hermano, para que entendamos que ese lugar es un lugar de tormento, que es mejor, hermano, arrancar tus ojos, es mejor arrancar una de tus extremidades, hermano, usando esta exageración para que entiendas que ese lugar es un lugar, hermano, de sufrimiento. Hermanos, lo que podemos hacer, no podemos arrancar nuestros ojos, no podemos arrancar nuestros brazos, pero hermano, lo que puedes hacer es arrancar esos pecados que te apartan de la gloria de Dios. Lo que puedes hacer, hermano, es, hermano, dejar esas malas amistades, es dejar esos malos hábitos, apartarte, hermano, de las cosas que te hacen caer. Eso sí lo puedes arrancar, porque el sufrimiento que viene, si no los arrancas, hermano, será un castigo enorme. Que es mejor, hermano, haber arrancado tus extremidades que ir a ese lugar. La importancia que da nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que no entres a ese lugar de tormento.
Amén. Deja, hermano, el pecado. Hermano, aléjate del adulterio. Aléjate, hermano, de la fornicación. Aléjate, hermano, del amor a otras cosas, hermano, que no edifican. El amor al mundo. Aléjate, hermano, de lo que sabes bien que echará tu cuerpo al Gehenna, al infierno. La palabra nos dice en Mateo 10:2. Si alguien me ayuda dándole lectura. 10:2. Sí. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo No, y... me equivoqué. Ok. Me equivoqué. Perdón. Mateo 23:15. Dice, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. Vemos nuevamente que Jesús usa esta frase, el Gehenna, hermano. Estos fariseos hipócritas, hermano, iban a hacer evangelismo, prosélito, y hermano, los traían a ser judíos, a practicar pues el judaísmo, ¿no? A que se circuncidaran, a que llevaran la ley levítica, pero hermano, en ese momento de transformarlos, los hacían doblemente hijos del infierno, hermano. ¿Ven? Porque los enseñaban a hacer también el mal. Los enseñaban, hermano, a ser hipócritas igual que ellos. Pero para estos es doble condenación. ¿Amén? Doble hijos del infierno, porque los llevan a tener conocimiento. Y hermano, aquel que se le da mucho conocimiento, aquel que conoce la verdad, para este es mayor condenación. Amén. Son doblemente hijos del infierno. La palabra nos dice que no temamos al que mata el cuerpo, hermano, pero que temamos a aquel que tiene potestad sobre tu alma. Aquel que tiene potestad de echar tu alma en el infierno, en el Gehenna, en el lugar de fuego, en el lugar de azufre, donde el gusano nunca muere. No temas, hermano, al hombre que puede hacerte un daño. Muchos temen, hermano, a que una bala, que un narcotraficante, muchos temen a que un asaltante te quite la vida. No, mi hermano, ese te puede, hermano, solamente, digamos, quitar la vida. Pero el que tiene potestad de tu alma, hermano, Dios, a ese es al que debes de temer. Porque tu alma, hermano, es la que está reservada una eternidad, ya sea en la gloria o una eternidad en la condenación. Él tiene, hermano, el control de tu alma, ya sea que esté en el infierno o en el cielo. Teme a este, hermano, a este verdadero Dios, témele, no al hombre. Amén. Entonces vemos en Mateo, hermano, estas expresiones, ¿no? Del Gehenna, un lugar de sufrimiento. Jesús usa esta metáfora para darnos a entender el lugar de tormento. Amén. Los profetas nos dijeron, hermano, que este lugar, digamos que se transformaría en un lugar real, pero espiritualmente. En Lucas, capítulo 12, versículo 5, nos habla también de del Gehenna. Amén. Lucas 12, 5. Dice: pero os enseñaré a quién debáis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amén.
Entonces, hermano, a este debemos tener cuidado. A este es el que tienes que buscar. A este tienes que buscar para quedar bien, hermano, con él, y buscar sus estatutos, buscar, hermano, sus mandamientos, lo que él quiere para nuestras vidas. Entonces, este es el origen histórico de la palabra Gehenna. De ahí viene el infierno, hermano. Entonces, ¿para quién es este lugar? ¿Para quién es este lugar? Ya vimos las tres características, hermano. Un lugar eterno, un lugar de tinieblas y un lugar, hermano, donde se sacrificaban a los niños, un lugar de gritos, de tormentos, un lugar de pecado, de maldad. Ahí es donde no queremos parar, hermano, y donde, hermano, yo no quiero que pare tu alma. Por eso te predico esto, porque una de las cosas de predicar el infierno, hermano, es de que nos alerte. Es como, hermano, un foco que te está encendiendo, hermano, que te dice, alerta, no vayas por este lugar. Es como, hermano, si te está diciendo, si no estás preparado, si no has creído en Cristo, ven ahora a Él. Él es la salvación para tu alma. ¿Para quién es este lugar? Hermanos, algunos dicen que hay personas que no han escuchado el Evangelio. Amén. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué pasará con aquellos del África, ¿no? Que nunca han escuchado el Evangelio, aquellas tribus? Pero, hermanos, la palabra nos dice, hermano, que aún Dios, para aquellas personas que les hizo evidente su divinidad, su eterno poder, y se los hizo evidente, hermano, con lo que es el mundo, hermano, todas las cosas, hermano, el sol, la tierra, hermano, el cielo. Él se hizo evidente por las cosas creadas, hermano. Y estas personas, hermano, no son exentas porque Dios se los hizo evidente en sus corazones, en su mente, que hay un Dios. Pero ellos, hermano, no estimaron a Dios. Ellos prefirieron adorar, hermano, a reptiles, a vacas, adorar, hermano, a árboles o a ídolos, hermano, sabiendo que hay un Dios que hizo todas las cosas. Romanos 2, hermano, dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Si no conocieron ley, hermano, tienen la ley moral. Amén. Y esa es la que los juzgará. Nadie es exento, hermano, delante de Dios. Si no es por la ley, hermano, de la gracia, la ley, hermano, del antiguo pacto, tienen la ley moral, la ley de sus corazones, que les dice, hermano, que están malas cosas. Y esta Dios ha puesto en todo el ser humano. Entonces, cualquiera que conociendo la ley de Dios y se inclina a la maldad, estos van al infierno. Hermanos, muchos dicen que ahí solamente irá narcotraficantes, violadores, que solamente es para brujos, satanistas. Pero déjame decirte, hermano, que ese lugar está lleno de personas moralistas, que pensaban, hermano, que por sus propias obras, por sus obras de justicia, delante de Dios iban a ser justificados. Amén. Que le dijo Jesús, hermano, a Nicodemo, un hombre que parecía llevar la ley de todas a todas bien, que era un maestro de la ley. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Nicodemo era un hombre bueno, hermano, a lo que la gente mira, ¿no? Pero Dios le dijo todavía, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Entonces, personas, hermano, que creen en su justicia para ser salvos, de buena moral, estará lleno el infierno también. Es necesario, hermano, es necesario que veamos a Cristo. Muchos dirán, entonces, ¿quién se va al cielo? El Señor Jesucristo, después de estar platicando con Nicodemo, le da la solución, hermano. Hablaba un poco, hermano, le hablaba de la historia, de cómo el pueblo de Moisés empezó a murmurar de Moisés y de Aarón, de Dios. Para esto nos ha sacado Dios, para morir de sed, de hambre. Y dice que serpientes como de fuego, hermano, muy venenosas, empezaron a morderlos. Y hubo muchos que, hermano, empezaron a caer muertos por las serpientes, esas picaduras.
Y bueno, Moisés, hermano, por la voluntad de Dios, le dijo que levantara una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara aquella serpiente de bronce, hermano, sería salvo, sería sanado. Y entonces el Señor le dice a Nicodemo, así el Hijo del Hombre, amén, será levantado en una asta, y todo aquel que mire a Cristo será salvo, hermano. Será salva su alma. Era una cuestión de fe. Aquellos hombres tenían que mirar a aquella serpiente, hermano, para ser sanos, pero era cuestión de fe. Pero ahora nos dice Jesús, tienes que mirar la obra en la cruz. Tienes que mirar su obra. Tienes que poner toda tu confianza en Él. No en ti, no en tus obras, sino en la obra de Cristo. Y serás salvo. Entonces, muchos dirán, ¿quién será salvo? El que crea en Cristo. Este es el que será salvo. Vimos anteriormente en 2 Tesalonicenses, en el versículo 8, dice que irán a la llama de fuego, hermano, todos aquellos que no conocieron a Dios ni que obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que van al infierno. Amén. Hermanos, es un tema difícil. A lo mejor algunos ya se sienten medios cansados, ¿no? De escuchar tanto fuego, tanto infierno, tanto dolor. Pero es necesario, hermano, para que esto nos lleve, amén, a poner toda nuestra confianza en Cristo. Y nos lleve, hermano, a dejar nuestro caminar de pecado. Y, hermano, sacrificar figuradamente, nuestros brazos, nuestros ojos, hermano, nuestros pecados, hermano, por entrar al reino de Dios. Amén. Dejar esos pecados que nos apartan de Él. Amén. Entonces, ¿quiénes irán al infierno? Los ángeles, hermano, que fueron arrastrados con Satanás, con el diablo. Hermanos, para estos ya no hay una segunda oportunidad. Para estos, hermanos, ya está reservado el castigo eterno. Mateo 25:41, Jesús dice que los malditos serán arrojados al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Amén. Para ellos ya está, hermanos, este lugar, ¿no? Y también para los malditos, los que no creyeron en Él, los que no hicieron su voluntad, será juntamente con ellos arrojados. Entonces, vamos de nuevo, hermano, a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo el 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces vemos, hermano, que aquel rico estaba en un lugar de tormentos. Y ya hablamos un poco de esto, ¿no? ¿Qué tormentos estaba experimentando el rico en ese lugar? Dice el 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Hermano, el rico quiere hacer uso de su descendencia, de su linaje que viene directamente de Abraham. Abraham lo reconoce como su hijo, como descendiente. Hermanos, pero algo nos enseña que no por tener la descendencia, hermano, directamente de Abraham, no por tener su sangre, tenemos un privilegio especial en el infierno. Hermano, no por ser familiar del pastor,
no por ser el esposo o la esposa del que busca, no por ser el hijo de los padres que buscan de Dios. Hermanos, en el infierno no hay privilegios. Si no lo tuvo este hombre que Abraham lo reconoció como su hijo, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces, la palabra nos dice en Juan, hermano, que aún siendo de su linaje, si hace las obras de su padre Satanás, hermano, pues con él irán a dar. Jesús, hablando con los fariseos, les dijo que se tenían que arrepentir, que tenían que creer en él. Y los fariseos le dicen: ¿cómo? Si nosotros somos de vuestro padre Abraham y tú nos dices que somos hijos de perdición, o que tenemos que buscar una salvación. Jesús les dice, hermano, que ellos son de vuestro padre el diablo, porque sus obras hacen, porque buscan matar, porque buscan, hermano, pecar, porque, hermano, se deleitan en la maldad. Esto les quitaban a las viudas sus casas, hermano, hacían dinero con el templo, amén, abusaban de su puesto. Entonces, no por ser de linaje escogido, hermano, tenemos un privilegio delante de Dios. La salvación es, hermano, particular. Amén. La salvación es particular. Algunos creen, hermano, y usan unos versículos fuera de contexto. Por ejemplo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, dicen que, o creer ellos, hermano, y usan esta manera, ¿no? Que a lo mejor para atraer más a las personas, diciendo: no, cree tú, y digamos que es un 1 por 4. Si tú crees, toda tu familia entra. Hermano, todo el Evangelio, toda la Biblia siempre nos ha dicho que tienes que creer tú, tienes que arrepentirte tú, hermano. No tú por tus hijos, no tú por tu familia, hermano, no tú por tu esposo. La salvación es personal. Y hermano, dice Hechos 16:31, cuando Pablo está con el carcelero, y hermano, le dice en el 31, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice en el 32, y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los de su casa. Hermanos, la importancia de predicar el Evangelio. Amén. No fue que el carcelero, hermano, escuchó el Evangelio él y mandó a todos sus hijos a bautizarlos y que se arrepintieran nomás porque él creyó. No. Dice que Pablo fue a su casa, hermano. En el 32 dice: y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y los tomó en aquella misma hora y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces, el Evangelio en general, para ser salvo, nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Amén? Pero después dice, hermano, tenemos que tener cuidado con las comas, ¿no? Cree en el Señor Jesús, coma, y serás salvo. Entonces, cree en el Señor Jesús, tú, y serás salvo. Cree en el Señor Jesús, hermano, si tu familia cree, será salva. Y si seguimos así, hermano, cree en el Señor Jesús, el vecino será salvo, hermano. Pero debemos de tener en cuenta, hermano, la coma. Cree en el Señor Jesús, coma, y serás salvo. Tú, si crees, serás salvo. Si tu casa cree, serás salvo. Amén. Si tu vecino cree, serás salvo. Si el panadero cree, serás salvo. Amén. Y vemos, hermano, esto más adelante, leyendo en el contexto, vemos la confirmación que aún su familia, hermano, en el versículo 32, escuchó el Evangelio.
Pablo les habló el evangelio, hermano, y se regocijaron y creyeron. Vemos aquí, hermano, que toda su casa creyó y por eso fueron bautizados. Amén. Y se regocijaron, hermano, con los suyos por haber creído. Amén. Dice el 34, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Nos dice, hermano, digamos que no solamente creyó él, sino todos los suyos creyeron. Por eso se bautizaron y fueron salvos. Entonces, hermano, la salvación es individual. No hay ningún mérito por ser familiar. No hay, hermano, ningún mérito por venir de una descendencia judía. Es personal. Amén. Entonces vemos al rico, hermano, también otra enseñanza que nos da, que dice, hermano, o no dice, no dice, Señor, yo no merezco estar aquí. Él, hermano, claramente lo reconoce que debe de estar ahí. Él reconoce, hermano, su vida delante de Dios. Y hermano, delante de Dios, cuando estemos en el infierno, no habrá nadie que ponga ninguna excusa. Amén. Ante el tribunal del Señor, hermano, cuando el hombre muera, como está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio, ahí ya no habrá, es que yo pensé, es que no me dijeron, es que yo pensaba, es que yo creí que eras un Dios de amor y misericordia. No, hermano, Él, hermano, es un Dios justo. Y ahí, hermano, estoy seguro que a lo mejor queriéndote excusar, hermano, pasará toda tu vida, hermano. Las veces que escuchaste el evangelio, las veces que tu mamá, hermano, te invitó a la iglesia, las veces, hermano, que la vistes ahí llorando, hermano, orando por ti y no querías seguir de Dios cuando te predicaba. Hermano, delante de Dios no habrá excusas. Porque hasta un hermano, alguno que escuchaste predicando el evangelio en la plaza de lejos, hermano, eso es un motivo para que vayas y te arrepientas. Amén. Estuvo la salvación cerca de tu casa. Estuvo la salvación en tu propia casa, en las redes sociales. Ahora no hay excusa, hermano. No hay excusa delante de Dios. Y es algo que el rico, hermano, entendió. Jamás dijo, yo no merezco estar aquí. Él pedía misericordia. Amén. Él decía en el versículo 24, manda a Lázaro, Padre, que tan siquiera moje su dedo y refresque mi lengua. Hermanos, ahí ya no habrá ningún, hermano, ningún momento de descanso. Amén. En ese momento, en ese lugar, hermano, no habrá ninguna gota de misericordia, hermano. No habrá ningún momento de misericordia. Ni que se refresque la lengua, ni que mires un poco tu familia para traer descanso. Hermano, ahí no habrá ningún momento donde el Señor los saque, un momento de ese lugar de tormento. No hay nada de misericordia. Amén. No hay nada de misericordia en ese lugar. El rico estaba atormentado por esa llama y pedía una sola gota, hermano. Aquel rico que tenía en su mesa banquetes, hermano, donde podía gozar de cualquier vino, de cualquier bebida, de cualquier fruta, y ahora solamente, hermano, quería una gota de agua. Los papeles cambiaron muy drásticamente, hermano. ¿Amén? Y eso puede pasar en nuestra vida si no nos arrepentimos. En el infierno, hermano, no habrá ninguna gota de misericordia. Pero también en el infierno, hermano, habrá una conciencia. Te acordarás de todo. Dice el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Entonces, vemos la palabra acuérdate. Si algo nos enseña, hermano, que en el infierno habrá una conciencia. Amén.
Y él tuvo hermano, puede estar ahí recordando todas las veces que se le dijo arrepiéntete. El hermano estará recordando y lamentándose, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no hice caso al pastor? ¿Por qué no hice caso a mi padre que me quería instruir por el buen camino? ¿Por qué no hice caso a mi amigo que me predicaba? Hermanos, algunos comentaristas dicen que el gusano que nunca muere es la conciencia, hermano, que representa eso. Estará sufriendo, hermano, físicamente. Un fuego, unas tinieblas, una llama. Pero aparte de eso, hermano, lo que más atormentará también a la par de todo ello es la conciencia, hermano. De todas las veces que tuviste la luz de Dios, que tuviste la luz del Evangelio. Hermanos, que no nos pase a nosotros. Aprovecha, hermano. Aprovecha, hermano. Te lo digo con todo el corazón, hermano. Dice Isaías, hermano, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Venga al Señor, el cual es amplio en perdonar. Hermanos, esto lo tienes que hacer tú. Esto es tu responsabilidad. Amén. Tanto Dios obra, hermano, pero no puedes decir, no es que Dios no obró mi vida. Tú eres el responsable, hermano. Amén. Dice la palabra, deje el hombre inicuo, hermano, sus malos pensamientos y su mal camino. El hombre malvado. Todos tenemos una responsabilidad, hermano. Pero serán atormentados muchos, hermano, físicamente, no por el fuego, pero lo que mucho les atormentará será la conciencia. Y dirán, ¿por qué no le hice caso al Evangelio? ¿Por qué era necedad para mí? ¿Por qué eso era una tontería? ¿Por qué para mí era algo tan aburrido? Hermanos, la palabra nos dice en Romanos que el Evangelio para muchos es necedad, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, hermano, para todo aquel que cree. Hermano, si crees, hermano, es salvación para ti. Pero para esto, hermano, es una pérdida de tiempo, una necedad. Es mejor quedarse en casa, estar tomando, quedarse, hermano, a ver una serie de Netflix, hermano, estar en una fiesta, estar, hermano, diukis, cuando tienes la oportunidad, porque miras esto necedad, te podrás lamentar. Hermano, yo ruego y te insto con todo el corazón que oigas hoy el llamado. Amén. Y no vayas por el mal camino, que es ancho, que lleva a la perdición. Amén. Un punto, número más que nos enseña esta parábola, dice el 27, hermano, que nadie puede salir de ahí, ni bajar del cielo, ni salir del infierno, hermano, al mundo o al cielo. Y esto, hermano, nos enseña que tengamos cuidado de esos testimonios, ¿no? De aquellos que van al infierno, hermano, y salen, o que van al cielo y regresan. Debemos todo que filtrarlo con la palabra. Dice el 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, hermano, vemos que no puede salir nadie de ahí, porque le dice al padre Abraham que mande a Lázaro a que le predique a sus hermanos. Pero no, hermano, ya no puede salir ni Lázaro ni el rico, hermano, de ese lugar. Una de las cosas, el deseo de cualquier persona que esté en el tormento, en el infierno, es que su familia no pise ese lugar. Dice que se preocupaba, ¿él ya qué? Él ya está, hermano, atormentado, pues ya que le queda, pero él tiene la esperanza, hermano, de que el Lázaro, hermano, se levante entre los muertos y vaya y le predique a sus hermanos. Ese es el deseo, hermano, de todo el que está ahí. Hermanos, es un lugar de tormento.
Yo creo que nadie quiere que su hijo pise ese lugar. Por eso, hermano, mientras que estamos, prediquémosles el Evangelio. Si no sabes, hermano, predicar, al menos léele, hermano. Al menos inclínate a orar, hermano. Pero haz algo en el nombre de nuestro Señor, hermano. Nadie quiere, hermano, que sus padres vayan a ese lugar. Por eso, hermano, mientras puedas, siéntate con ellos y abre la Escritura y hermano, a lo que puedas. Amén, a lo que has oído. Y hermano, Dios orará, si es su voluntad. Pero no quedará a nosotros. Haremos hasta lo imposible, hasta el final, hermano, para que no toquen ese lugar. Entonces, una de las cosas, hermano, que también nos enseña es de que en el infierno, hermano, aún estando los impíos en ese lugar, no cambian la arrogancia, porque el rico, hermano, vemos que todavía quiere mandar al pobre, a Lázaro, hermano, que cumpla sus exigencias, ¿no? No hay un arrepentimiento o un cambio en esta persona. Vemos que aún sigue siendo ese rico, soberbio, hermano, que se cree todopoderoso, ¿no? Que quiere mandar y hermano, hasta mandar en el infierno. Quiere mandar que salgan del cielo, hermano, y vayan y testifiquen a sus hermanos. Sabiendo que eso no se puede. Entonces, lo que nos enseña, hermano, esta parábola, esta enseñanza, es que en el infierno las oraciones son vanas. No sirven para nada, hermano. Ninguna palabra será hecha de lo que tú digas, hermano. No se te tomará en cuenta, hermano. No habrá una inclinación del Padre para tener misericordia y escuchar. Todas las oraciones son vanas en ese lugar. Dice en el versículo 29, y Abraham le dijo, y a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, una enseñanza muy grande en esto. Hay predicadores, acabo de estar con algunos que he escuchado esto muy común, hermano, que dicen, es que en mi pueblo, para que se arrepientan, para que se levanten iglesias, faltan predicadores que vengan con la unción de Dios y que cuando declaren la palabra se levanten los muertos, que haya sanidades y que vean milagros. Se necesitan hombres de Dios para que gente venga al Evangelio, para que se transformen, porque pues van solamente predicadores, predicando el Evangelio sin gritar, sin emoción, sin fuego. Y no, eso no trae, eso no agrada a la gente. Hermanos, ¿qué nos dice Abraham? Aún si estos, hermanos, levantan hombres de los muertos, no se van a convencer. Muchos creen que viendo milagros van a venir a Cristo. Pero Abraham sabe, hermano, que si aún se levanta Lázaro de entre los muertos, no vendrán, hermano. Aún, hermano, vean milagros. Aún, hermano, vean a Cristo. Aún, hermano, coman de una señal que haga Cristo. Que haga descender maná del cielo. Que haga, hermano, milagros, resucitar. Si con Jesús no creyeron, hermano, menos ahorita. Entonces, para los que piensan, hermano, que se necesitan sanidades, obras, señales para que puedan creer, hermano, ¿sabes qué se necesita? La palabra nos dice, Romanos 1:16, esto es lo único que puede salvar a las personas. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Qué puede salvar a las personas? ¿Qué es lo que te recomiendo que hagas, hermano? Predica el Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. No te mortifiques, hermano, si no levantas muertos. No te mortifiques si no, hermano, cuando pones manos, si no hay sanidad. Predica el Evangelio. Y esto es lo que puede hacer que tus familiares y tus seres queridos, y hermano, quien sea que le prediques, hermano, no venga al infierno. Amén. Amén.
Dice Romanos, vamos ahí a leer el pasaje. Romanos 1:17. ¿Cómo viene la justicia de Dios sobre tu vida? ¿Cómo viene la salvación? Dice el 17, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Predica el Evangelio, hermano. Amén. Y la justicia de Dios, hermano, se revela por fe y para fe cuando se predica este hermoso Evangelio. Es esto, hermano. Es esto. Predica a Cristo, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, hermano. Aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano, para pagar todas nuestras faltas. Amén. Y para que pudiéramos ser salvos si creemos en aquel que fue colgado en el madero. Amén. Cree, hermano, en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, hermano. Cambia tu vida. Amén. Síguelo. Ve a una iglesia, hermano. Escucha lo que Dios quiere para ti. Y sigue a Cristo. Amén. La palabra, concluyo con esto, hermano. Romanos 8:1. Porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, hermano, murió una sola vez para justificarnos y llevarnos a Dios. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Yo deseo, hermano, de todo corazón que esta enseñanza, amén, del infierno obre en tu vida, hermano, que haga efecto y que no queramos ir ahí, sino que, hermano, temamos a Dios y busquemos estar con Él en un reino con Él por toda una eternidad, donde, hermano, ahí ya no va a haber más tristeza ni más dolor. El llanto se convertirá en gozo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por esta palabra que ha sido de bendición, Señor. Gracias, Padre, por esta doctrina del infierno, Padre, que, Señor, es necesaria, Padre, porque sin un infierno, Padre, no creeríamos, Señor, en un Dios justo, Padre. Serías injusto, Señor, pero mientras que tú, Padre, condenas con tu justicia a aquellos que, Señor, que no han creído en Cristo, aquellos que han corrompido tu verdad, aún conociéndola, tú haces justicia, Padre. Nos hace ver que eres un Dios justo, Señor. Sin un infierno, tampoco, Señor, habría un infierno, Padre. Padre, tú recompensarás a cada uno según sus obras, Señor. A los malvados, Señor, al castigo eterno, pero, Padre, a los que creyeron en tu Hijo, a los que creyeron en el Evangelio y pusieron toda su fe en ti, Señor, estos serán salvos por la eternidad. Yo te pido que estas palabras queden guardadas en nuestros corazones, Señor. Transforma nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a cantar un himno y nos despedimos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones. Hermanos, ya se nos fue el tiempo. Vamos a orar solamente, hermano, ya para ser despedidos. Y, hermano, también vamos a orar por las ofrendas. No, ahorita ya se nos fue el tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de participar de tus ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Padre, que nunca falte el pan en su mesa. Bendice al dador alegre, Señor. Y al que no ha podido, Padre, por falta de un trabajo, sé tú proveyéndole uno, Padre, que no la parte de tu presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares, Señor. Guarda a los niños. Guarda a mis hermanos que trabajan, a las que se quedan en el hogar, Señor. Que tu ángel, Señor, acampe alrededor de los que le temen, Señor. Cuida a nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Despídenos en paz, Señor, y que el día martes podamos estar aquí los que puedan, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bien.
Gloria a Dios, hermanos. Saludes en el amor de Cristo. Y bueno, hermano, nos vemos primero Dios el día martes. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Gracia y paz. ¿Verdad? Ah, se corta.